Ya, ¿cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Como bien dijo el Dani, ya de regreso de periodo de vacaciones, así que también contento por ese tiempo que el Señor nos regala. Así que si usted está a punto también de tener vacaciones, disfrútela. Si no, ánimo, todo lo que le puedo decir. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones sobre la segunda carta a los Corintios. Entonces, le quiero pedir que, por favor, pueda, si usted quiere, abrir, ¿no es cierto?, sus Biblias, sus teléfonos, papel, para que me pueda acompañar con la lectura. También va a estar proyectada, ¿no es cierto?, ahí en el data. Y el pasaje de hoy va a estar en 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a ver hoy día los versículos del 16 al 24. 2 de Corintios, capítulo 8, los versículos del 16 al 24. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer el pasaje completo y luego lo vamos a ir también conversando con un poquito más de detalle. Lo leemos, dice: pero gracias a Dios, que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que, siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. ¿De qué hemos estado conversando o revisando en el capítulo 8 de 2 de Corintios? Si hubiese un concepto, una palabra, una frase breve que usted me pudiera decir, ¿sabes qué estamos hablando de esto? ¿Cuál sería esa frase que se le viene a la mente si usted conoce el capítulo 8 o, ¿no es cierto?, ha estado siguiendo la serie? Alguien podría decir, ¿no es cierto?, a priori podría decir, estamos hablando de las ofrendas. Lo cual es cierto, es parte de lo que hemos estado conversando y exponiendo en el capítulo 8, ¿no es cierto?, de 2 de Corintios. Pero eso se queda por encimita, porque de lo que nos está hablando el Señor a través del apóstol Pablo es algo que parte mucho más adentro que solamente hablar de las ofrendas. Y de lo que nos está hablando es de la generosidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha estado conversándonos a través de todo el capítulo 8 y lo va a seguir haciendo en el capítulo 9 acerca de la generosidad. Pero esta generosidad está expresada de una forma particular, porque yo puedo ser generoso de muchas formas, ¿o no? Puedo ser generoso, por ejemplo, con mi tiempo. Yo le puedo dedicar tiempo a las demás personas. ¿Con qué más podría ser generoso? Con mi conocimiento, ¿no? Yo puedo compartir lo que sé y puedo ser generoso con otras personas y compartir lo que sé, lo que el Señor me ha entregado como conocimiento.
Pero el contexto de 2 de Corintios, capítulo 8, nos habla de esta expresión de la generosidad llevada a algo concreto, que son las ofrendas. Y estas ofrendas, cuando estamos hablando de las ofrendas, estamos hablando de bienes materiales, de dineros, de donativos, de joyas, qué sé yo, pero con el fin de que se pueda proclamar el Evangelio. Eso ha sido un poco la temática con la que ha iniciado el capítulo 8 y con la que va también a continuar o va a seguir desarrollando parte de esta idea en el capítulo 9. Y lo que ha hecho el apóstol Pablo ha sido estimular a los corintios a ser generosos, a dar. Y ha puesto de ejemplo a otra iglesia. ¿Se acuerdan? ¿A qué iglesia puso de ejemplo Pablo? A los macedonios. ¿No es cierto? Cuando les empezó a exhortar acerca de las ofrendas, él puso como ejemplo a los macedonios, que no tenían mucho, pero que dieron con generosidad, abundantemente, con amor. Las ofrendas expresan en este contexto, de forma concreta también, nuestro compromiso con la misión del Evangelio a través de los recursos materiales. Lo que el Señor nos entrega como recursos materiales son importantes para que sigamos predicando el Evangelio. Es exactamente lo mismo que hacemos con nuestra iglesia local. Nosotros ofrendamos como una respuesta al Evangelio para que se pueda seguir discipulando, para que se pueda seguir predicando, para que se puedan seguir realizando obras de misericordia, etcétera, etcétera. Este mismo lugar se sostiene, ¿no es cierto?, con los recursos y con las ofrendas que entregamos generosamente para la obra del Señor. Y así como lo vimos recién, ¿no es cierto?, como nos compartía Noé también para poder llevar el Evangelio a otros lugares. Si bien, hoy Pablo hace algo estratégico, porque el pasaje que vamos a ver ahora está vinculado, obviamente, a todo lo anterior, pero Pablo hoy se va a tomar una pausa antes de seguir hablando de las ofrendas y de la generosidad. Porque la ofrenda, ¿no es cierto?, apunta hacia lo material, pero la generosidad apunta ¿hacia qué? Hacia el corazón. Hacia el corazón. No tiene que ver con cuánto doy, sino con la disposición que hay en mi corazón para dar. Y Pablo se va a meter en la pata de los caballos, como se dice por ahí. Porque si bien no vamos a hablar de generosidad propiamente tal, sí vamos a hablar de un tema que está relacionado. Y hoy nuestro querido Señor nos va a hablar acerca de la administración. Pero también, si hablamos de administración, podríamos ser un tanto técnicos. Pero no es técnico lo que vamos a ver. Porque más que la administración, tiene que ver con la integridad al administrar lo que el Señor nos da. La administración es algo técnico, es algo que uno puede hacer. La integridad apunta al corazón. Y ambas, obviamente, también están vinculadas. Pero más precisamente, el Señor hoy día nos va a hablar y nos va a mostrar cuáles son las cualidades, las características que deben tener aquellos que administran los recursos del Señor. Y este tema es un tema controversial en la iglesia evangélica, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. De hecho, yo me atrevería a decir que más que la cantidad de dinero que se ofrenda en las iglesias, hay más controversia con cómo se administran y quiénes administran los recursos de la iglesia. Y si el Señor lo pone en su palabra es porque es un tema importante. Y como predicamos expositivamente, no podemos saltarnos este tema. Hay que afrontarlo. Basta con googlear un poco y ver, ¿no es cierto?, cómo han salido a la luz, ¿no es cierto?, hombres que han hecho mal uso, mal administrados, o yendo más profundo, han sido poco íntegros al manejar, ¿no es cierto?, los recursos que el Señor ha puesto a través de su iglesia. Y usted podría decir, en este punto podría decir, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con este tema? Si yo no soy pastor, no soy líder, no tengo responsabilidades en la iglesia. Bueno, le tengo una buena noticia, o mala, depende de cómo se la tome.
Estamos todos llamados a administrar los recursos que el Señor nos da. Absolutamente todos. Todos. Si bien el contexto del pasaje nos habla, ¿no es cierto?, de aquellos que tienen esta responsabilidad de administrar los recursos de la iglesia, ninguno de nosotros está exento de administrar los bienes y las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que está ahí, ¿no es cierto?, que vamos a responder hoy día a través de este pasaje? ¿Qué cualidades deben caracterizar a quienes administran los recursos del Señor? Y vamos a apuntar a 3 cosas. Aquellos que administran los recursos del Señor, cualquiera que estos sean, especialmente los materiales, como lo estamos viendo en este pasaje, primero tienen que tener un corazón diligente. Si ustedes se fijan, o lo van a ir viendo en la medida que vayamos progresando en el pasaje, el Señor siempre parte de adentro para afuera. Y claramente Pablo iba a partir con el corazón. ¿Cuáles son las cualidades? La primera cualidad, un corazón diligente, un corazón preocupado, un corazón trabajador, preocupado por las cosas del Señor. Lo segundo, ¿quiénes pueden administrar los recursos del Señor? Aquellos que tengan un testimonio aprobado por la iglesia, aprobado por la comunidad. Ya lo vamos a conversar. Y tercero, aquellos que tengan y puedan demostrar que son íntegros al administrar los bienes. Entonces, partamos con el primer punto. Leamos los versículos 16 y 17. Dice: pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que, siendo de por sí muy diligente, ¿no es cierto?, muy preocupado, ha ido a ustedes por su propia voluntad. El apóstol sabe que el manejo de las finanzas es un tema delicado. Lo ha sido desde los tiempos bíblicos, literalmente. No es algo nuevo, no es algo que la iglesia está enfrentando ahora. Porque donde hay recursos para administrar, siempre van a surgir susceptibilidades, ¿o no? Ciertas sensibilidades con ciertos temas. Y donde hay dinero, también, si no hay una buena motivación detrás del corazón, van a surgir también sospechas. ¿Cómo lo administran? ¿Quién lo administran? Siempre vamos a estar propensos también a este tipo de cosas. Una ofrenda, ¿no es cierto?, un donativo, una gran ofrenda para la iglesia, para la misión, para el evangelio, puede ser una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Pero una ofrenda puede ser una tremenda bomba si cae en las manos equivocadas. Por eso que es un tema importante, por eso que Pablo se detiene en este relato que está haciendo acerca de la administración y de la integridad, y nos va a hablar un poco de las cualidades de aquellos que tienen que administrar los recursos. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a ser estratégico en esta sección. Porque el capítulo 9, como les decía recién, va a seguir tocando este tema de las ofrendas. Por eso él pone el foco en la administración. Y lo que Pablo está haciendo, él lo que va a hacer es decir, ¿saben qué? Estas ofrendas yo no las administro para mí. Yo armé un equipo. Yo armé un Dream Team de la administración. Pero no que parta desde lo técnico, lo vamos a ir desarrollando, sino de hombres que aman por sobre todo al Señor Jesucristo y a su obra. Y que por eso ellos quieren ser íntegros con la administración de estos recursos. Él quiere presentar a estos administradores y también mostrar a la iglesia por qué están ahí y cuáles son sus cualidades. Y estas cualidades no tienen que ver con un manejo necesariamente o solamente técnico. Porque yo no puedo entrar a LinkedIn y ver a ver quién va a administrar las finanzas de la iglesia este mes. Estaría difícil la cosa. Postulantes podrían haber muchos, gente con muchos posgrados, gente con muchos conocimientos, los cuales también son necesarios, no estoy diciendo que eso esté mal, pero el Señor no parte por ahí, porque no tiene que ver netamente con los recursos.
es un tema del corazón. La integridad en cada creyente es un tema del corazón, no tiene que ver únicamente con un manejo técnico. Y lo primero que nos está mostrando Pablo es que quienes administran los recursos del Señor tienen que tener un corazón transformado por la sangre de Cristo. Aquellos que van a administrar los recursos del Señor tienen que ser transformados por nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera puede hacerlo. Por ejemplo, si nosotros habláramos en nuestros tiempos, si pusiéramos el ejemplo de una secretaria creyente en el Señor, ella se va a esforzar por hacer una buena gestión porque sabe que eso va a honrar a Dios y no va a hacer crecer solamente su currículum. Está la gloria de Dios de por medio en la administración de lo que el Señor nos da en el lugar en el que nos ponga. Cuando un contador que ama al Señor, que es hijo de Dios, que es creyente, él va a ser honesto con sus documentos, con sus cálculos, porque sabe que eso trae gloria a Cristo y no a su nombre personal. Cuando un tesorero cuida bien el dinero de la iglesia o los recursos que el Señor le ha puesto, sabe que eso va a traer más gloria al Evangelio y no solamente a su currículum personal. Por lo tanto, este tema no parte únicamente con temas administrativos, sino que parte con la gloria de Dios, parte con la gloria de nuestro Señor. Un corazón diligente, preocupado por las cosas de Cristo, es el que está perfilado para administrar los recursos del Señor. Y Pablo quiere compartir eso, quiere compartirnos el perfil de estos servidores que van a administrar, ¿no es cierto?, estas ofrendas, estos recursos que hemos estado hablando a través del capítulo 8. Y al primero que menciona en este equipo, hay uno con nombre y dos anónimos, es su discípulo, Tito. ¿Y cuál es la primera cualidad que Pablo menciona de Tito, que va a ser parte de esta comisión, que va, ¿no es cierto?, a revisar y que va a administrar los recursos del Señor? ¿No le llaman la atención las primeras palabras del pasaje? ¿Qué es lo que dice? Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. ¿Cuál es el primer punto que Pablo toca para ser un buen administrador? No lo está mandando a la universidad, que no está mal si usted quiere estudiar y perfeccionarse a lo mejor en estos temas. El buen administrador parte con amor al Evangelio y un amor que el Señor mismo pone en nosotros. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud, la misma preocupación, la misma perseverancia en el corazón de Tito. Lo primero que reconoce Pablo es que Dios es quien obra, Dios es quien transforma, Dios es quien trabaja en nuestro corazón. Dios es quien pone ese cuidado, ese servicio y ese trabajo esforzado y perseverante en sus siervos. Por lo tanto, este ánimo y esta perseverancia en querer administrar los recursos del Señor, al parecer, no es algo que salga naturalmente en nosotros, sino es Dios mismo que transforma nuestro corazón. Dios dispuso en el corazón de Tito el amor y la preocupación por sus hermanos en Corinto. Fue el Señor. El primer punto es un corazón diligente. Si usted quiere administrar las cosas del Señor, tiene que tener un corazón preocupado por el Evangelio. Poner al resto en primer lugar, en lugar de nosotros. Querer honrar a Dios y exaltar su nombre en vez de que nuestro nombre sea exaltado. Pero no solo eso, sino que Dios pone ese mismo sentir que tenía Pablo, lo pone en Tito. Pero también dice que Tito va por su propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Tito habrá ido quejándose o con gozo. Con gozo. Tito tomó la tarea con alegría.
Esto quiere decir que no fue una orden impuesta por su jefe, por decirlo de alguna manera, entre comillas. No fue una orden impuesta que él tomó y que a regañadientes dijo, ya, voy a ir a Corinto a contarles la plata. Ya. No, él lo hizo gozoso, él lo hizo con alegría, lo hizo de su propia voluntad. Porque la administración y los cuidados de los recursos parten con un corazón transformado por Cristo. Por eso él toma esta misión. Él ya estaba preocupado. O sea, bastó que Pablo dijera sus primeras palabras y él ya aceptó este hermoso desafío que es poder bendecir a la misión, tomar estas ofrendas para poder, ¿no es cierto?, llevarlas a los más necesitados, a los pobres y a aquellos que necesitaran en ese tiempo ser bendecidos con esas ofrendas. Y aquí me surge, o yo me hice una pregunta con respecto a esta primera parte. Y yo me pregunté y dije, ¿cuántas veces no he sido Tito? ¿Cuántas veces no hemos sido Tito en nuestra vida en el Evangelio? ¿Cuántas veces Dios ha puesto cosas en nuestro corazón y no las hemos hecho? ¿Cuántas veces nos hemos paralizado por el temor, por la vergüenza, por la comodidad y no hemos tenido un corazón diligente o preocupado? Lo que Dios ha puesto en tus manos para administrar, ¿lo estás haciendo por obligación? ¿Es cargoso lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué ha puesto en tus manos hoy el Señor? ¿Una familia? ¿Un sueldo? ¿Recursos? ¿Un ministerio? ¿Ovejas? ¿Ovejas del Señor? ¿Tenemos esa misma diligencia de Tito al administrar los recursos del Señor? ¿O lo hacemos más que nada a regañadientes y hemos perdido el gozo, la alegría de poder servir al Evangelio? ¿Estamos conscientes de la bella responsabilidad que el Señor nos ha dado o que nos ha entregado para poder administrar? Y este es un mandato general que viene del Génesis. ¿O Dios no le dijo y no le pidió al hombre que administrara y que sojuzgara la creación? Eso viene implícito en nosotros. Todos nosotros tenemos que administrar algo. Por eso que el texto nos habla de esta administración de los recursos, pero nadie queda exento de ser un buen mayordomo delante del Señor, de poder administrar con integridad y con un corazón diligente lo que Él nos da. La verdadera administración, si usted siempre ha dicho, me gustaría administrar bien mis recursos, la verdadera administración comienza con una disposición interna a querer cambiar y a querer honrar a nuestro Señor. No es la habilidad externa. Por lo tanto, si a lo mejor usted está lidiando hoy día, y no sé, quizás porque está lidiando con el consumismo, no puede estar sin comprar, gasta más de lo que gana, se ha visto enfrentado a lo mejor con no administrar de una forma íntegra los recursos que el Señor ha puesto en sus manos, parta yendo a los pies de Cristo. Allí parte todo, con una transformación del corazón. No parte con una habilidad externa. Si usted se quiere meter ahí a hacer 20.000 cursos, qué bueno, le va a ir bien. Pero si usted quiere ser alguien íntegro, tiene que partir en los pies de Cristo, con los pies del Señor. Por eso parte con un corazón diligente, con un corazón preocupado por las cosas del Señor. Sigamos con el punto 2. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. 18 al 20. Dice, junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros.
Bueno, aquí junto con Tito, que es el primero que Pablo menciona, aparece un hermano anónimo. Hay varias hipótesis sobre quién pudo haber sido este hermano. Ninguna explícita en la Biblia. Algunos hablan de Bernabé, de Marcos, de Lucas, etc. Pero ¿sabe qué? En el sentido que estamos viendo hoy día, el nombre da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. El nombre, en este sentido en particular, no nos interesa mucho. No sé si usted ha escuchado la frase, tu fama te precede. Es lo que pasa con este hermano. Porque a su nombre lo precede su reputación, su testimonio. Entonces, partíamos que para poder administrar los recursos del Señor hay que partir, ¿no es cierto?, con un corazón dispuesto, diligente, preocupado, entregado a nuestro Señor. Y el tener una relación con nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar que ese cambio interno se empiece a expresar también con cosas externas. Y esas cosas externas va a traer un buen testimonio a la iglesia. Este hermano, según los que nos plantea el capítulo 8, era famoso. Tenía fama, pero tenía una buena fama. Ser famoso o ser conocido muchas veces no depende de uno. No depende de uno. Uno puede hacer un buen trabajo sin buscar ser conocido y te llega, ¿no es cierto?, el ser conocido por lo que haces o por algún otro evento en particular, ya sea bueno o sea malo. El tema con la fama es por qué estás siendo conocido y qué haces con esta fama. Este hermano anónimo era conocido por algo bueno, era famoso, comillas, por algo bueno, porque, ¿no es cierto?, parece que era un buen hermano, asiduo a las cosas del Evangelio. Era conocido por su ministerio, por lo que él hacía. Este hermano, que es la segunda cualidad de la que nos va a hablar Pablo en la administración con integridad de los recursos de la iglesia, tenía un buen testimonio en la iglesia. Esa sería una traducción a esta fama, su testimonio. Este hermano tenía un buen testimonio en las cosas del Señor. Y mire lo interesante de lo que está haciendo Pablo para evitar cualquier comentario sobre la administración de los recursos. Porque Pablo entiende que la vida en iglesia se vive en comunidad. Las decisiones se viven en comunidad. Este hermano no se autoproclamó ser parte de este equipo. No dijo, no, yo me autoproclamo tanto y voy a hacer esto. Es la iglesia la que confirmó su llamado. El liderazgo no se demanda, lo entregan las ovejas. Es la iglesia la que confirmó que este hermano era un hombre íntegro para integrar esta comisión, este equipo. Y nadie podía decir nada de él. Entonces, cuando buscamos hermanos, ¿qué es lo que hacemos primero según lo que hemos estado viendo? Nos fijamos que tenga un corazón diligente, preocupado por la obra, que ame al Señor Jesucristo y el Evangelio. Y segundo, una vez que tenemos esto, que se demuestra, ¿no es cierto?, con cosas concretas, vemos que tiene que ser un hermano aprobado por la iglesia, aprobado por la comunidad, que nadie tenga nada malo que decir de él. Con esto, Pablo le está dando garantías a la iglesia. Le está dando garantías. Si bien todo puede fallar, estamos todos caídos, pero Pablo está tomando precauciones al momento de administrar íntegramente los recursos del Señor. Está dando garantías a la iglesia. Y de paso, inteligentemente, evita cualquier murmuración. Es interesante, muy interesante, como una vez más la Biblia nos confirma que la iglesia no está compuesta de llaneros solitarios. Somos un pueblo, somos un cuerpo. No es este edificio, la iglesia es usted y soy yo. Somos las personas quienes formamos parte también de
de la iglesia del Señor. Pablo está formando una comisión administradora con buenas motivaciones, que parten en el corazón, en el Evangelio. Y que a raíz de eso, de ese cambio interno, tienen un buen testimonio en la congregación. Por eso, como se los mencionaba en un comienzo, es triste ver cuando muchas veces los recursos de las iglesias pasan por un solo hombre, que define los rumbos de los dineros y los recursos dados por el Señor. Nadie puede administrar ningún recurso de la iglesia sin rendir cuentas. Nadie. Tenemos que ser temerosos con lo que el Señor nos da. Pero sabe, usted también tiene que ser temeroso con los recursos que a usted el Señor le da. Esto no es solamente para aquellos que tienen una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Pablo está diciendo, con una revisión comunitaria, transparente, con acuerdos, nadie nos va a desacreditar. Nadie nos va a desacreditar. Este es un principio que las iglesias deben tomar. Y aquí voy a llegar también a un punto que me gustaría conversar con ustedes también. Pablo nos ha mostrado lo importante de la comunidad, de lo que es ser comunidad. Y lo más importante, pueden ver, que es importante que la iglesia vea tu servicio, que te relaciones con la iglesia, que tomes un compromiso con tu iglesia local y que puedan ver el servicio como un testimonio de ello. El cristianismo, queridos amigos, queridos hermanos, no se vive en privado. Se comparte, se vive. Y por eso que es importante cuestionarse y decir, bueno, ¿estoy sirviendo hoy en día a mi iglesia local? ¿Podría hoy día la iglesia decir, si quieres tomar un cargo de responsabilidad y sientes que el Señor te está llamando, podría decir, la iglesia aprobará mi servicio? ¿Seré un siervo aprobado por el Señor? Y esto nos lleva a hartas cosas, porque su rol es importante en la iglesia. Su rol es importante en la iglesia local. Por eso que siempre la invitación es que no seamos solamente domingueros, sino que tomemos un compromiso con el servicio y con la iglesia, que podamos ser miembros de la congregación, que podamos tomar responsabilidades, que podamos ser cuidados por la iglesia del Señor. La iglesia, así como Pablo está mostrando que la comunidad, que las iglesias pueden tener y formar un equipo para tener cuidado de los recursos, muchas veces nosotros también, aislados de los hermanos, aislados del pueblo de Dios, podemos tener una visión sesgada de nosotros mismos. Y la iglesia en ese sentido nos ayuda. Comprométete con tu iglesia local. A lo mejor llevas muchos años viniendo a la iglesia solo los domingos. Te invito a que te comprometas con la iglesia, que te disipules, que seas un miembro activo, que puedas opinar, que puedas exhortar, que puedas animar. Quizás muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos dicho, oh, no puedo creer que esa persona esté ahí, en ese cargo. Pero solamente lo decimos cuando vinimos a la iglesia los domingos. Y no tomamos la responsabilidad de comprometernos, de sufrir por el Evangelio, de esforzarnos en el servicio y en el trabajo. Porque ustedes pueden ver cómo esos hermanos, como Tito y estos dos hermanos anónimos que se presentan, se entregaron al servicio para una labor importantísima, como cuidar los recursos que el Señor les ha entregado. Usted podría decir, si se hace partícipe activo de la iglesia, su opinión quizás podría, cuando se vaya a nombrar una persona para algo, usted podría decir, ¿sabes qué? Yo creo que esa persona a lo mejor no es el tiempo que esté ahí, por este argumento, este segundo argumento, este tercer argumento. A lo mejor su opinión no va a llegar a un resultado, pero son importantes. Su opinión activa en la congregación es importante. Como usted también podría decir, ¿sabes qué? Yo he visto el testimonio de este hermano y creo que sí debería estar ahí, por este argumento, por este argumento, por este argumento.
Pero usted, al no comprometerse en la comunidad, está privando a la iglesia del Señor de poder escucharle, de poder escuchar sus opiniones. Porque aquí, en la iglesia del Señor, no importa la voz de una persona, importa la voz que el Señor transmite a través de su cuerpo. Él es quien lidera la iglesia. Nosotros somos sus manos y sus pies. Por otro lado, quizás usted sí está comprometido con la iglesia local. Pero cuando de repente hay que opinar, calla. Por temor, por vergüenza, para no meterse en problemas. Eso tampoco le hace bien a la iglesia. Es importante, siempre en un marco de respeto, poniendo el Evangelio siempre por delante, poder también comprometerse y poder decir y compartir nuestras visiones que van alineadas a la luz de las Escrituras. La iglesia, las personas, son parte importante de la administración y de los recursos que administra y que maneja la iglesia. Por eso que cuando usted, si ya es miembro, se hace miembro, va a ver que, por ejemplo, en nuestra iglesia local tenemos comisión revisora, se rinden cuentas cada cierto tiempo y va a poder también ver un poco cómo respaldamos estos principios bíblicos también en la Escritura. Pero es importante que usted también se comprometa y sea parte, así como lo están haciendo estos hermanos, de lo importante que es comprometerse en la iglesia, en cosas tan puntuales quizás como es esto, como son los recursos. ¿Sabe para qué? Para que nadie tenga nada que decir de nosotros. Y menos de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Vamos a leer los versos del 21 al 24. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ¿cierto? Estos dos hermanos anónimos, son mensajeros de las iglesias y de la gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos con respecto a ustedes. La integridad se tiene que ver. No solamente hay que creerlo, sino también hay que parecerlo. La integridad tiene que ser visible. Y Dios en esta parte final está poniendo un estándar. Primero partió, ¿no es cierto?, dándonos como ejemplo el corazón de Tito. Aquellos que quieran formar parte de este team tienen que tener un corazón diligente, preocupado, esforzado por las cosas del Señor. Segundo, tiene que ser alguien aprobado por la iglesia, de buen testimonio. Y el tercero es bastante interesante, porque Dios pone el estándar. Y dice, preocupado por lo que es honrado. ¿No es cierto? Tomando también esta parte final de este segundo hermano anónimo y tercer integrante de esta comisión o de este equipo que va a administrar y va a llevar los recursos para ponerlo a disposición del Evangelio. Preocuparse por lo que es honrado. Entonces parte del corazón y se empieza a ampliar. Y dice, primero, ¿ante quién? Ante Dios. Y segundo, ante los hombres. Es muy probable que Pablo esté citando también Proverbios 3:4, capítulo 3, verso 4, que dice, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. La gran pregunta entonces, ¿cómo hallaremos gracia ante los ojos del Señor y de los hombres? Bueno, el Salmo 111, verso 10, lo dice. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así hallarás gracia delante de Dios y de los hombres.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Quieres ser sabio, íntegro en lo que el Señor te ha dado para que administres como un buen mayordomo, como un mayordomo fiel? Ten temor del Señor. Todos estos problemas que muchas veces enfrenta la iglesia evangélica con la administración de sus recursos son porque han puesto a los hombres incorrectos, que no han sido temerosos del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El testimonio ante Dios y los hombres es parte importante como principio de administración y de integridad de los recursos que Dios nos da. Tampoco sabemos el nombre de este tercer integrante que aparece, ¿no es cierto?, en esta comisión administradora. Pero sí sabemos por qué es conocido y porque es un hombre diligente. ¿Usted sabe lo que es diligente? Creo que lo he dicho un par de veces. Es lo contrario ¿a qué? A negligente. ¿Sabe lo que es un negligente? Alguien despreocupado. Alguien que sabe que tiene que hacer y no lo hace. Eso es un negligente. ¿Ha visto en las noticias como culpable por negligencia? Porque no hizo el trabajo que tenía que hacer. Y lo que está diciendo es que él sí hace, que este hombre sí hace el trabajo que tiene que hacer. Es un hombre esforzado, preocupado y servicial. Y adivinen qué pasó, o mire en su texto qué pasó, cuando él supo que iba a administrar los recursos del Señor. ¿Se volvió menos diligente? Más diligente, más esforzado, mucho más preocupado. Debemos ser, cada uno de nosotros, una caja de cristal frente al mundo y principalmente frente a nuestro Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor así lo hizo. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en temor al Señor, en estatura, crecía físicamente y en lo que podían ver los demás, y en gracia para con Dios y los hombres. Nadie podía decir nada malo de Jesús, porque Él se preocupó de obedecer al Padre, y eso lo llevaba a tener gracia ante el Señor y ante los hombres. Para ir cerrando, para administrar lo que el Señor nos da, se requiere ser íntegros. Íntegros. Un corazón entregado al Evangelio. Que esa transformación se exprese en el servicio en la iglesia, pero no solo eso, sino que esa transformación va a ser hallada con gracia frente a nuestro Señor, pero también frente al resto de los hombres que están viendo mi testimonio. Si usted quiere tomar algún cargo, yo podría tener, y usted no se debería incluso molestar para nada si yo le digo, ¿quieres este cargo? ¿Qué pasa si llamo a tu trabajo y hablo con tu jefe? Y hablo con tus compañeros de trabajo. ¿Me darían un buen testimonio o un más testimonio? Por eso Pablo pone este estándar. ¿Te sientes lejos del estándar del Señor para administrar los recursos de Él? Yo también. Nadie da el estándar. Nadie. Ninguno. Pero por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos en Cristo, por sus méritos, nosotros podemos hallar una vida nueva. Antes estábamos muertos, dice Efesios. Hoy estamos vivos. Él nos transforma. Él ha transformado y cambiado nuestra forma de vivir. En Cristo, tú puedes ser alguien íntegro, administrando las cosas del Señor. El sueldo que el Señor te ha dado, sea mucho, sea poco, puedes administrarlo con fidelidad y con integridad. Y una vez tuve un profe que me dijo, yo he conocido gente que gana muchos millones y que está endeudado hasta el cuello.
y gente que gana quizás el mínimo, que vive con lo justo, pero que no le debe un peso a nadie. Un corazón transformado por el Señor. Ayuda y bendice a la iglesia a cuidar los recursos. Bendice a la familia. Quizás hoy es el momento de llevar este tema a los pies del Señor. A veces lo encontramos muy superficial, muy sencillo. ¿Cómo voy a estar orando por los recursos? Si es llegar y meter la tarjeta nomás. Si es llegar y comprar. Debemos ser temerosos del Señor. En la intimidad de nuestro hogar, como con los recursos que están acá. Si eres líder, pastor, tengamos corazones temerosos del Señor con lo que administramos de parte de Él. Si a lo mejor te estás preparando para trabajar en la iglesia, ten un corazón íntegro, que nadie pueda decir nada de ti, porque Jesucristo vive en tu corazón. Si a lo mejor no estás sirviendo en la iglesia, te invito a comprometerte con la comunidad, para que nadie tenga nada que decir de nosotros, para que cuidemos los recursos del Señor, porque con este tipo de cosas, nosotros también proclamamos y honramos el nombre de Cristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, de poder escuchar y reflexionar en tu palabra. Señor, te queremos pedir perdón, porque lo primero que nos muestra tu palabra es que tú sí has establecido criterios, sí tienes un estándar para la administración de los recursos materiales. No es un tema superficial para ti y muchas veces lo pasamos por alto. La administración de los recursos que tú nos has dado para llevar a nuestro hogar, para administrar en la iglesia, sí hablan del Evangelio. Señor, ayúdanos a ser como tú, que creciste en estatura, en sabiduría, pero también creciste en gracia ante el Padre y ante los hombres. Señor, queremos vivir en integridad, no para que nuestro nombre sea exaltado, sino para que nuestras acciones y nuestra manera de vivir hable acerca del Evangelio. Hable, Señor, acerca de quién eres tú. Porque administrar los recursos también es espiritual. También estás presente cuando nosotros compramos, cuando nosotros invertimos, cuando nosotros gastamos. Ayúdanos, Señor, como Pablo lo estaba haciendo, a estimularnos mutuamente a ser generosos, a dar con generosidad como lo hacían los macedonios, que tenían poco y daban mucho. Porque no depende simplemente de cuánto tenemos, sino de corazones dispuestos y transformados. Ayúdanos a entender que si queremos ser íntegros y te queremos, Señor, mostrar con la administración de nuestros recursos, con lo que tú nos das, primero tenemos que ser transformados en nuestro corazón. Señor, oro por todos aquellos que están quizás escuchando el Evangelio hoy por primera vez. Señor, tú puedes tocar sus vidas y transformar sus corazones, porque a lo mejor han administrado mal su vida, yendo de pecado en pecado. Te pido, Señor, que pongas fe en sus corazones y que puedan llegar rendidos a tus pies. Señor, ayúdanos con el sueldo que tú nos das. Ayúdanos a administrarlo sabiamente, para tu gloria, no para la nuestra. Ayúdanos a cuidar los recursos y los bienes materiales de la iglesia. Cada cosa que se ha comprado, cada ofrenda que se da, que esa administración pueda dar fe de personas que aman y que honran tu nombre. Que podamos seguir dando para la proclamación del Evangelio. Que podamos seguir ofrendando generosamente para que tu nombre sea conocido en cada lugar y cada rincón de esta ciudad. Ayúdanos, Señor, a entender que el testimonio en la iglesia importa. Que no puedo vivir mi evangelio en privado.
que soy parte de la iglesia, soy parte de esta comunidad y que debo darte gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de comprometernos con nuestra iglesia local. Y si no es esta, Señor, pon en aquellos hermanos una iglesia sana donde puedan servirte a ti y servir a nuestro prójimo. Ayúdanos a que nuestro testimonio sea íntegro y santo ante ti y también ante los hombres. Que cuando nos vean a cada uno de nosotros, finalmente te estén viendo a ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.